¿Alguna vez te has sentido como si tuvieras que estar arreglándote todo el tiempo? Como si fueras un aparato dañado. Nos han vendido la idea de que, para ser alguien completo, hay que pulirse, optimizarse y nunca detenerse. Pero, ¿y si esa búsqueda interminable fuera solo una manera de sabotearnos? Imagina que ese afán de mejorarte en realidad te esté impidiendo vivir realmente. Hoy vamos a explorar cómo la obsesión por ser la mejor versión de ti mismo podría estar alejándote de quien realmente eres. Quédate, porque tal vez termines viendo el autoconocimiento de una manera que jamás imaginaste, sin excusas y sin filtros. Imagínate esto, un hombre sentado en la oscuridad de su habitación, revisando por enésima vez su lista de defectos. Hoy es la procrastinación, mañana será la falta de disciplina, y al día siguiente, quién sabe, quizá encuentre otro fallo que le impida aceptarse tal como es. Cada semana compra otro libro de autoayuda, consume podcast de alto rendimiento y agenda más talleres de mindfulness. Vive obsesionado con la idea de perfeccionarse. Y, sin embargo, siempre hay algo que no logra corregir del todo. ¿Le suena conocido? El autoconocimiento parece ser la piedra angular del crecimiento personal. Nos han vendido la idea de que el único camino hacia una vida plena es cavar cada vez más profundo dentro de nosotros mismos para arrancar de raíz todo lo que nos estorba. Pero, ¿y si ese impulso constante por arreglarnos no es más que otra forma sofisticada de evasión? ¿Qué tal si, en lugar de encontrarnos, estamos huyendo de lo inevitable, de nuestras limitaciones? Es irónico, pero la autoexploración ilimitada puede convertirse en una trampa. ¿Por qué? ¿Cuándo exactamente terminamos de conocernos? Incluso el filósofo Heráclito advertía que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ni el río ni la persona son los mismos. El yo de hoy ya no es el de ayer, y si la perfección personal siempre está a un paso de distancia, ¿no estamos corriendo tras algo imposible? Tomemos como ejemplo a Diógenes de Sinope. Un hombre que decidió que la manera más sabia de vivir era renunciar a toda pretensión de grandeza. Habitaba en un barril y caminaba con una lámpara en pleno día buscando a un hombre honesto, aunque probablemente se burlaba de la búsqueda tanto como de los que lo observaban. Diógenes no lideró ejércitos ni fundó imperios, en lugar de eso, se permitió ser imperfecto, viviendo sin miedo al juicio. No intentaba impresionar a nadie, ni siquiera a él mismo. Y quizá ahí radica su verdadero legado, en su total indiferencia por esa necesidad moderna de arreglarlo todo, incluyendo su propia alma. Hoy, nos encontramos en el lado opuesto del espectro. Nos desvivimos por conocernos a fondo, pero el precio que pagamos es la incapacidad de aceptar que nunca podremos ser absolutamente coherentes. ¿Has notado cómo la obsesión por mejorar genera ansiedad? Cada ejercicio de introspección saca a relucir más fallos, cada técnica de mindfulness abre otro agujero en el que caer. Es como si fuéramos cirujanos de nuestra propia psique, dispuestos a operar una y otra vez, sin detenernos nunca a preguntar si tanto análisis es realmente necesario. El estoicismo tiene algo que decir aquí. Los estoicos, con su sobriedad casi brutal, nos invitan a aceptar aquello que no podemos cambiar, incluyendo nuestras propias limitaciones. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, no nos pide convertirnos en seres iluminados, sino en seres funcionales, haz lo mejor que puedas hoy, con lo que tienes. No dice que debemos alcanzar la perfección interna, más bien sugiere que la verdadera libertad consiste en soltar esa expectativa. Y aquí es donde entra la paradoja, aceptar nuestras imperfecciones no es resignarse. Al contrario, es liberador. Porque cuando dejas de intentar ser un héroe en tu propia historia, te das cuenta de que la vida no siempre necesita tener un propósito profundo o un plan maestro. A veces, la mejor forma de avanzar es dejar de buscar la siguiente pieza que te falta y simplemente permitirte estar incompleto. Como decía un viejo refrán zen, antes de la iluminación, corta leña y transporta agua. Después de la iluminación, corta leña y transporta agua. Nada cambia realmente, salvo la forma en que decides mirarlo. A lo largo de la historia, muchos de los que hemos etiquetado como fracasos terminaron dejando una huella imborrable, precisamente porque se alejaron de esa idea de superación constante. Un ejemplo menos celebrado pero igual de intrigante es Emily Dickinson, quien vivió casi toda su vida en aislamiento, sin buscar el reconocimiento de nadie. No fue una figura pública ni aspiró a ser una líder de opinión. Sin embargo, su poesía, escrita en soledad y sin intención de fama, terminó resonando a lo largo de generaciones.
Emily Dickinson nos muestra que no hace falta exponerse o mejorarse ante los ojos de los demás para dejar un impacto duradero. A veces la autenticidad surge precisamente de aceptar nuestra naturaleza imperfecta y solitaria, y eso puede ser suficiente para trascender. ¿No es curioso cómo nuestra cultura moderna rechaza esta idea? Nos hablan de abrazar la imperfección, pero solo hasta cierto punto, como si fuera otro objetivo más en nuestra lista de cosas por hacer. Ama tus defectos, nos dicen, pero solo si logras presentarlos de manera atractiva en redes sociales. Esta contradicción es quizás el mayor costo del autoconocimiento. En lugar de vivir con nosotros mismos, vivimos trabajando en nosotros mismos. Y aquí es donde aparece la trampa final. Nos convencemos de que el problema siempre somos nosotros, y en esa narrativa se nos olvida algo fundamental. ¿Qué pasaría si no hubiera nada que arreglar? ¿Y si nuestra tendencia a la autoevaluación constante no es más que una forma socialmente aceptada de distracción? Como quien se entrega a videojuegos o a series interminables, solo que en este caso el pasatiempo es trabajarnos. Al final, da igual si se trata de meditar 2 horas al día o de practicar discursos frente al espejo para mejorar la asertividad. La cuestión es que, mientras estemos ocupados afinando nuestras supuestas carencias, no tenemos tiempo de confrontar una verdad incómoda: somos suficientes tal como somos. Un ejemplo imponente de esta postura es Sócrates, cuya vida fue una constante confrontación con las verdades establecidas y las certezas de su tiempo. Sócrates no se proponía ser un líder en el sentido convencional, pero tampoco trataba de proyectar una imagen de perfección. En lugar de eso, aceptó su ignorancia como un principio fundamental, una especie de brújula filosófica que lo guiaba hacia el cuestionamiento más profundo de la realidad. Su famosa afirmación, "Solo sé que no sé nada", no era un gesto modesto, sino un desafío directo a la sociedad ateniense, que veneraba el conocimiento y la certeza. Para Sócrates, vivir en la duda y abrazar la imperfección era la única forma de existir auténticamente. No buscaba seguidores, y sin embargo, su disposición a exponerse como alguien que no tenía respuestas, sino solo preguntas, terminó marcando la historia. El impacto de esta postura es una ruptura devastadora con los estándares tradicionales de liderazgo, que valoran la seguridad y el control. En cambio, Sócrates nos muestra que el verdadero poder de un líder puede residir en la humildad y la curiosidad, en saber que no se sabe, y en atreverse a explorar los rincones oscuros de la mente humana donde nadie más se atreve a mirar. Lo interesante es que muchas personas encuentran más alivio en aceptar sus defectos que en corregirlos. Hay algo profundamente liberador en decir: no soy bueno en esto, y no pasa nada. En un mundo que nos exige ser extraordinarios, reivindicar la mediocridad es casi un acto revolucionario. Quizá no necesitamos más líderes heroicos ni más versiones pulidas de nosotros mismos. Tal vez lo que más necesitamos es aprender a ser comunes sin vergüenza, a permitirnos no destacar, y aún así encontrar sentido en ello. Como decía el dramaturgo Samuel Beckett, intenta de nuevo. Fracasa de nuevo. Fracasa mejor. En esta lógica, el autoconocimiento deja de ser un proyecto interminable y se convierte en un estado de aceptación. No se trata de construir una versión ideal de uno mismo, sino de reconciliarse con lo que ya somos. Como el propio Marco Aurelio apuntaba, el arte de vivir es más parecido a la lucha que a la danza. No siempre hay elegancia en la manera en que transitamos por la vida, y eso está bien. A veces solo se trata de resistir, de aguantar las imperfecciones sin hacerlas más grandes de lo que son. Y eso, en sí mismo, es un acto de liderazgo silencioso. Otro ejemplo es el de H.P. Lovecraft, un autor cuyas historias de terror cósmico pasaron casi desapercibidas en su época. Lovecraft vivió en la sombra, luchando contra sus propias inseguridades y con una vida marcada por limitaciones económicas y personales. Jamás fue aclamado como un escritor de éxito y murió creyendo que su trabajo no tenía valor. Sin embargo, su visión única y su habilidad para explorar lo desconocido influenciaron profundamente el género de terror y ciencia ficción, moldeando el imaginario colectivo de generaciones posteriores. Lovecraft muestra que a veces, el verdadero impacto de una vida no depende del reconocimiento inmediato, sino de una autenticidad que resuena con fuerza mucho después de que uno se haya ido. Todo esto nos lleva a una conclusión implícita: tal vez no tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Tal vez, simplemente, ser nosotros mismos ya es suficiente. Y ahí radica el verdadero poder, en la capacidad de vivir sin estar constantemente intentando justificar nuestra existencia. No hay nada malo en querer mejorar, claro, pero la diferencia está en no obsesionarse con la idea de que solo al transformarnos seremos dignos de nuestra propia aceptación.
A veces, la versión incompleta de nosotros es justo lo que el momento requiere. El verdadero reto del autoconocimiento es aceptar que nunca seremos un proyecto terminado. Ser líder de uno mismo no es una cuestión de lograr una estabilidad perfecta, sino de aprender a navegar con gracia la inestabilidad. Y esa es una lección que no se enseña en ningún manual, ni en conferencias motivacionales. Porque la estabilidad es, en última instancia, una ilusión pasajera. El río sigue corriendo, queramos o no. Quizá la mejor manera de liderar es abandonar la necesidad de liderar, comenzando por nosotros mismos. Dejar de vernos como proyectos eternos y empezar a tratarnos como compañeros de viaje. La pregunta no debería ser, ¿cómo puedo mejorar más?, sino, ¿qué pasaría si dejo de buscar mejorar? La vida es demasiado corta para pasarla gestionando nuestras imperfecciones como si fueran tareas pendientes. A fin de cuentas, incluso los errores son una forma legítima de existir. Y en ese espacio, entre la ambición de ser algo más y la aceptación de lo que somos, es donde se encuentra la verdadera libertad.